Muy buenas, profesor y compañeros. En el día de hoy, mi grupo conformado por Edwin Jiménez, Gabriela Higueras, Valeria Calderón, José Romero y mi persona Camila Andrea Pimienta Cervantes, vamos a hablarles del tema del presupuesto, su estudio, su ejecución, su preparación, la repetición de la liquidación y ejecución de este presupuesto, la importancia del control social sobre la ejecución del presupuesto y también el control del presupuesto. Corresponde al Gobierno, según el artículo 346 de la Constitución Política, preparar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas y el de apropiaciones que va a ser presentado al Congreso. Según el artículo 11 del decreto 111 del 96, el presupuesto general de la Nación se va a componer de las siguientes partes. La primera sería el presupuesto de rentas, que este va a contener la estimación de los ingresos corrientes de la nación, las contribuciones para fiscales cuando éstas vayan a ser administradas por un órgano que haga parte del presupuesto. También los fondos especiales, los recursos de capital y todos los ingresos de los establecimientos públicos que son de orden nacional. La segunda parte es el presupuesto de gasto o también la ley de apropiaciones. Esta va a incluir todas las apropiaciones para las que son la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que este también va a incluir lo que es el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional. Y se va a hacer una distinción entre lo que son los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión. Y estos van a estar clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. Y por último, las disposiciones generales. Estas van a corresponder a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales se van a regir únicamente para el año fiscal para el cual éstas sean expedidas. Debemos tener en cuenta que, de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto, que es la Ley 152 del 94, va a concernir al gobierno, como lo dije anteriormente, preparar anualmente el proyecto de presupuesto general de la Nación, que debe ser sometido a consideración del Congreso. Y dice, en efecto, el artículo 47 del decreto 111 del 96, que corresponde al gobierno preparar anualmente el proyecto del presupuesto general de la Nación con base en los anteproyectos que le presenten los órganos que forman este presupuesto. El gobierno también va a tener en cuenta lo que es la disponibilidad de los recursos y los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se pretendan incluir en este proyecto del presupuesto. También vale la pena hacer notar que la Ley Orgánica del Presupuesto le señala al gobierno dos pautas importantísimas para determinar los gastos que pueden incluirse en este presupuesto. La primera sería la disponibilidad de recursos de una parte y los principios presupuestales de otra. Y la Corte también precisa perentoriamente que compete al gobierno y solo a este presentar y ante las cámaras el presupuesto. Asimismo, también esta ha dicho que en esta materia, o sea, lo que tiene que ver con preparación y presentación del presupuesto, el principio de la unidad presupuestal va a primar sobre el de autonomía. En efecto, va a corresponder al gobierno el manejo de la política fiscal de la nación, cuya expresión cuantitativa es el proyecto del presupuesto general de la nación. En el gobierno también reposa toda la facultad de formulación del presupuesto de renta y la ley de apropiaciones. Y el principio de la universalidad del presupuesto va a imponer que en el respectivo proyecto de ley de apropiaciones estén contenidas la totalidad de los gastos del Estado a realizar durante la respectiva vigencia fiscal, por lo que no es admisible la presentación por separado en diferentes proyectos de presupuesto de los gastos correspondientes a los diversos órganos del Estado. La Corte Constitucional ya se ha referido con anterioridad a lo que es la primacía del principio de la unidad presupuestal sobre el principio de autonomía en relación con las entidades territoriales. Si la autonomía presupuestal de las entidades territoriales, las cuales van a aportar ingresos propios al presupuesto general de la nación, se subordina al principio de unidad presupuestal, con mayor razón este principio va a preceder al principio de la autonomía de los gastos del Estado, que no perciben ingresos ni los aportan al presupuesto general. La formulación como tal del presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones supone lo que es la potestad del gobierno de presentar el proyecto respectivo en la forma que considere debe ser aprobado por el Congreso. En esto radica precisamente la iniciativa presupuestal radicada en cabeza del Ejecutivo, como responsable único de la política económica y el desarrollo. No se entendería la exclusividad gubernamental de la iniciativa presupuestal de admitirse que hace parte de la autonomía de ciertos órganos del Estado la posibilidad de presentar al Congreso
proyectos de presupuestos parciales, bien en forma separada o conjunta con el presupuesto general de la Nación. Es consustancial a la facultad de formulación del presupuesto de la potestad del gobierno para disponer libremente en el respectivo proyecto de las apropiaciones destinadas a cada sección del presupuesto. Esto está inmiscuido en la sentencia C-592 del 95. Es claro también que en virtud de estos principios que el Congreso puede decretar el gasto, pero que ello no implica la obligación, sino la facultad o la opción del gobierno para incluir dicho gasto en las leyes de presupuesto. Por eso ha dicho la Corte que, salvo las restricciones constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público. Sin embargo, también va a corresponder al gobierno decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos. Esto está inmiscuido en la sentencia 324 del 97. Igualmente, la Corte precisa que el Congreso también puede decretar inversiones que no se encuentren en el plan de inversiones, siempre y cuando no contraríen lo señalado en el dicho plan. El artículo 339 de la Carta específicamente señala que el plan de inversiones contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión. Por ello, esta corporación ya había señalado que el plan de inversiones incorpora los principales proyectos de inversión pública nacional. Si bien el Congreso puede decretar una inversión que no se encuentra en el plan de desarrollo, lo cierto es que esa nueva inversión debe ser compatible con el plan, lo cual tiene una dimensión cualitativa y cuantitativa. De un lado, la nueva inversión nacional no solo puede contradecir las orientaciones del plan de desarrollo, sino que debe encontrar algún sustento en las opciones políticas adoptadas en el mismo. Y de otro lado, la nueva inversión no puede ser de tal magnitud que modifique las propias prioridades definidas en el plan, pues estaríamos enfrente de una inversión cualquiera, sino aquellas que obligatoriamente por su carácter principal van a tener que estar contenidas en el plan de inversiones. Estas exigencias no son necesarias, pues admitir que cualquier ley pueda decretar una inversión de enorme magnitud o un gasto incompatible con las orientaciones y estrategias del plan convertiría en irrelevante la noción misma de la planificación y va a eliminar la prevalencia que la Carta reconoce a la ley del plan. La ley orgánica no solo dispone quién y cómo se prepara el proyecto de presupuesto, sino que también quién prepara el presupuesto, el plan financiero. Esta tarea es del Ministerio de Hacienda en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y será aprobada por el COMPES, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal. El Departamento Nacional de Planeación, con base en los estimativos o posibilidades monetarias y cambiarias que aparezcan en el plan financiero, va a elaborar el plan operativo anual de inversiones, que, como se recordará, es otro de los elementos constitutivos del sistema presupuestal. Este plan operativo anual de inversiones, una vez aprobado por el COMPE, es presentado a la Dirección General de Presupuesto para su inclusión en el presupuesto general de la Nación. Todo proyecto de inversión, antes de que se le pueda incorporar al presupuesto, debe pasar por el tamiz de la evaluación del Departamento Nacional de Planeación, el cual lo radica en el llamado Banco de Proyectos, que según el artículo 9 del Decreto 111 del 96 es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente, y van a ser registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación en el plazo de 1 año y a partir de la vigencia de la presente ley del Departamento Nacional de Planeación, y va a ser conjunto con el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo, y deberán reglamentar todo el funcionamiento del Banco Nacional de Programas y Proyectos. Y los proyectos de inversión para el apoyo regional autorizados por la ley formarán parte del Banco Nacional de Programas y de Proyectos. Finalmente, deben prepararse, luego de haberse estructurado el proyecto de presupuesto en lo que se relaciona con todos los aforos de renta y con los proyectos de ley de apropiaciones, las llamadas disposiciones generales del presupuesto, las cuales son elaboradas por el Ministerio de Hacienda. Estas disposiciones generales son de carácter procedimental y buscan la adecuada ejecución del presupuesto. La jurisprudencia ha sido reiterativa en cuanto que no se procede que en estas disposiciones generales se inserten normas sustantivas que creen o modifiquen tributos, que cambien normas del estatuto orgánico o que de alguna u otra manera modifiquen aspectos sustantivos de la legislación tributaria o la presupuestal. Nos lo dice el artículo 50 del Decreto 111 del 96.
El presupuesto es el principal instrumento de planeación que contiene los programas sociales y económicos que cada gobierno pretende llevar a cabo durante el periodo para el cual fue elegido. El plan es el principal insumo para la programación presupuestal de la inversión pública. En él se plasman los objetivos generales y específicos de la acción estatal a mediano y largo plazo, las metas generales cuantitativas y cualitativas y los mecanismos para lograrlas, las estrategias políticas en materia económica, social, financiera, administrativa y ambiental. De este instrumento básico de la planeación se desprenden los demás insumos que se requieren para iniciar la programación del presupuesto. El principal marco normativo de la planeación económica y del sistema presupuestal colombiano está determinado y definido por las normas políticas, constitucionales y orgánicas de la Constitución Política de Colombia. Ella establece que sobre cada categoría especial de leyes debe efectuar el ejercicio de la actividad legislativa cuando se refiera a esas materias. De igual forma, para que este presupuesto pueda ser ejecutado y aprobado en nuestro país, debe pasar por unas autoridades y unas instancias. En primer lugar, el presidente de la República sería el máximo orientador de la planeación nacional. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Congreso de la República y el COMPES aprueban el proyecto. El Departamento Nacional de Planeación ejerce la Secretaría del COMPES y desarrolla las orientaciones de planeación impartidas por el presidente. Coordina la formulación del plan con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales y las regiones administrativas y de planeación. El Consejo Superior de la Judicatura realiza su ejercicio en lo que le compete. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público vela por la conciencia de los aspectos presupuestales del plan con las leyes anuales de presupuesto. Los demás ministerios y departamentos administrativos en su ámbito funcional conforme a las orientaciones de las autoridades precedentes. Las instancias son las siguientes. El Congreso de la República aprueba el proyecto y el Plan Nacional de Desarrollo y lo eleva a la Ley de la República. El COMPES y el COMPES Social y el Consejo Superior y el Consejo Nacional de Planeación conceptúan respecto del Plan Nacional de... Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edwin José Jiménez Ospino. A mí me corresponde intervenir acerca de lo que viene siendo la repetición como tal del presupuesto. Yo como fundamentación para esta intervención tomé en cuenta como tal la sentencia C 1645 del 2000, el decreto 111 de 1996 y la Constitución Política específicamente o precisamente en su artículo 348 de la misma. Entonces, al momento de yo escuchar esa frase de repetición del presupuesto, lo primero que se me viene a la mente es implementación del presupuesto del año anterior en el año que está en curso, que está en vigencia. Y este pensamiento no se aleja de la realidad. Básicamente a esto se traduce esa frase. Esto como abrebocas. Entonces, ya entrando como tal en materia, específicamente en ese decreto 111 del 96, específicamente o puntualmente en el artículo 64, aquí se nos habla de cuándo procede esa repetición del presupuesto. Y este artículo nos dice si el proyecto del presupuesto general de la Nación no ha sido presentado en los 10 días ordinarios, el gobierno nacional pues expide el decreto de repetición, y hay que tener en cuenta que este decreto el gobierno debe implementarlo, debe expedirlo antes del 10 de diciembre de conformidad con lo que dispone el artículo 348 de nuestra Constitución Política, de nuestra Carta Magna. Para su expedición, el gobierno puede o tiene la facultad de poder suprimir o reducir gastos en consecuencia con esas facultades que les otorga la Constitución. Puede refundir como tal empleos cuando él así considere que es necesario, teniendo en cuenta los cálculos de rentas e ingresos del año fiscal. En la preparación como tal de este decreto de repetición del gobierno, toma como tal en cuenta
los traslados de apropiaciones efectuados al presupuesto para el año fiscal en curso, los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. Y por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado, o mejor dicho, el adoptado por el gobierno y liquidado para el año fiscal en curso. Siguiendo en este mismo decreto, en esta misma norma, se nos habla en el artículo 65 de la reducción de gastos. Según básicamente lo que dispone el artículo 348 de nuestra Constitución, la Dirección del Presupuesto Nacional hará las estimaciones de las rentas y recursos del capital para el nuevo año fiscal como tal. Y si efectuados pues esos ajustes en cuanto a las rentas, recursos del capital, ese no alcanza como tal a cubrir el total de gastos, puede como tal el gobierno, en uso de esa facultad que le otorga la Constitución, reducir esos gastos y refundir, suprimir empleos hasta la cuantía como tal del cálculo de las rentas de recursos capitales del nuevo año como tal fiscal. El presupuesto, hay que tener en cuenta que el presupuesto de inversión se repetirá hasta por cuanto la cuantía total, quedando pues el gobierno así facultado, el gobernador se faculta aquí con esto para poder distribuir ese monto de dinero, esos montos de ingresos calculados de conforme o de acuerdo con los requerimientos del Plan Operativo Anual de Inversiones. Bueno, y siguiendo con el artículo 66 de este mismo decreto 111 del 96, este nos dice que cuando no se incluyan en el decreto de repetición del presupuesto nuevas rentas o recursos de capital que hayan de cursarse en el respectivo año fiscal, por no figurar como tal en el presupuesto cuya repetición se trata, o por figurar pues en forma diferente, podrá como tal abrirse con base a ellos los créditos adicionales. O sea, estos créditos adicionales, ¿en qué consisten? ¿O qué son esos créditos adicionales? Básicamente estos créditos adicionales vienen siendo unas modificaciones, unos cambios, unas reestructuraciones al presupuesto que se presenta o que presenta el Gobierno Nacional al Congreso de la República cuando es indispensable pues aumentar como tal esa cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas como tal en ese presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso. Esto según el artículo 80 de la EOP, o sea, del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Y ya como tal, para concluir, algunos hacendistas califican estas medidas instituidas por la Constituyente en el artículo 348 de la Carta, que refiere básicamente a la repetición del presupuesto o a la vigencia del presentado por el gobernador, como unas sanciones que se imponen al gobierno y al Congreso por su negligencia e incumplimiento de las funciones constitucionales y legales que se les han otorgado, que se les han asignado como tal. Por otro lado, la Corte, al contrario, considera que aquellas no son unas sanciones, que no son sanciones, pues básicamente no se dirigen a castigar un comportamiento omisivo de una persona como tal determinada, sino que son esos mecanismos como tal procedimentales de carácter fiscal que están como tal instituidos por el constituyente para poder hacer frente a esas situaciones de crisis que podrían derivarse de la inexistencia de una ley anual de presupuesto que establezca como tal esos ingresos y ese monto máximo de gastos que podrían realizarse o que podrían realizar básicamente las entidades del Estado. Entonces, básicamente para nadie es un secreto que a la falta de una ley de presupuesto podría no solo crearse un caos financiero, sino también podría conducir a la parálisis del sector público como tal, situación que necesariamente incide en forma negativa en asuntos que interesan como tal a la sociedad en general. De ahí la constituyente haya contemplado pues esas medidas
que contrarrestan, por así decirlo, esos efectos dañinos que de esa situación pueden llegar a producirse o pueden generarse de esa situación. Entonces, con esto concluiría mi exposición, mi intervención, dándole paso a mi siguiente compañero, mi siguiente compañera. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Bueno, a mí me tocó hablarles sobre lo que es la liquidación, la ejecución del presupuesto y el control del presupuesto. ¿Qué es la ejecución del presupuesto? Es el proceso de implementación de decisiones administrativas, financieras y operativas que implican la utilización de los recursos financieros materiales a efectos de llevar a cabo lo que son las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento de los propósitos del Plan Anual de Trabajo de las organizaciones en congruencia con el plan estratégico de vigencia. La fase de ejecución del presupuesto es aquella en la que a lo largo del año presupuestal, que viene siendo del 1 de enero al 31 de diciembre, se obtienen lo que son los recaudos de ingresos y se van realizando los gastos del presupuesto. Voy a hablarles ahora sobre lo que es la liquidación del presupuesto. Bueno, ¿qué es la liquidación del presupuesto? Es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se deben hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución del presupuesto, tanto lo que es a nivel financiero como de la realización de los objetivos y metas previamente establecidos para que cada uno de los programas presupuestarios. Tenemos tres tipos de liquidaciones, lo que es la liquidación del presupuesto de gasto, la liquidación del presupuesto de ingreso y resultado presupuestal. En la liquidación del presupuesto de gasto nos dice que permite saber cómo se ha ejecutado el presupuesto de la entidad local, la cantidad de gasto del año y en qué ha gastado y quién lo ha hecho. La liquidación del presupuesto de ingresos permite saber cómo se ha ejecutado el presupuesto de ingresos de una entidad local y qué cantidades han ingresado durante el año. Y en los resultados presupuestarios es lo que informa el resultado que se ha obtenido como la consecuencia de ejecución del presupuesto, de gastos y el presupuesto de ingresos. Aporta información sobre lo que son las situaciones del déficit o superávit del ejercicio en función de la diferencia que haya entre la ejecución del presupuesto de gastos y del presupuesto del ingreso. A continuación les hablaré sobre lo que es el control presupuestario. El control presupuestario es el conjunto de actividades y acciones que tiene como finalidad equilibrar la gestión de ingresos y gastos de una empresa. El presupuesto es el elemento principal y básico en la planificación de las cuentas de una organización administrativa, ya que a partir de este es posible prever los gastos que vamos a tener en un ejercicio. Todo ello a partir de las acciones que se tengan planificadas y la forma en la que éstas van a ser financiadas vía impuestos y otros ingresos de tipo tributario, recurrentes o extraordinarios. A continuación los dejo con mi compañero. La importancia del control social sobre la ejecución del presupuesto. Los gastos públicos necesitan ser controlados en vista al control social, ya que es necesario que estos sean transparentes y practicados con honradez y dentro de la legalidad y legitimidad, no perjudicando el erario ni beneficiando a personas o grupos que se sitúan como proveedores privilegiados del poder público. También que sean eficaces, garantizando que las mejores compras sean hechas para cada finalidad, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la competencia e idoneidad de los proveedores. Que sean eficaces, alcanzando los objetivos por los que fueron decididos, contemplando preferentemente metas previamente definidas, y que sean efectivos atendiendo las necesidades de los públicos destinatarios de las políticas, siempre que sean posibles mediante evaluación en las que ellas mismas participen y sean sustentables. Cabe resaltar que para consolidar en la planificación, ejecución y evaluación todos los ingresos y gastos del gobierno, el presupuesto público es la principal pieza del control social de los gastos públicos, sea por su capacidad de inclusión, sea por el hecho de que es fruto de la relación negociada entre los poderes ejecutivo y legislativo, en lo que tocante a las finanzas públicas como en un todo, inclusive el endeudamiento, y en el que los requisitos de eficacia y de efectividad de los gastos pueden ser garantizados.